Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Germán Cayo y bienvenidos a Aprende Consulting. El día de hoy vamos a desarrollar el laboratorio 1 del curso de certificación AZ900, el cual trata sobre la creación de un recurso de Azure. ¿Ok? Esas son mis certificaciones y en el QR pueden encontrar mi perfil en LinkedIn. Los invito a que me puedan agregar y puedan enterarse de los diferentes eventos, cursos, capacitaciones que estamos realizando dentro de Aprende Consulting. Entonces, ¿qué nos dice el material? Nos pide creación de un recurso de Azure. Lo que vamos a hacer es crear un recurso de Azure y supervisar el grupo de recursos para ver los recursos necesarios que se crean en el mismo grupo. En este caso, el primer paso es crear una máquina virtual. Luego de ello vamos a supervisar el grupo de recursos. Entonces, para eso voy a ir a mi portal de Azure, donde tengo ya mi suscripción. Estando dentro del portal de Azure, yo puedo crear aquí con este símbolo de más un recurso. Ok, vamos a darle clic aquí y empieza a cargar, ¿no? Una vez que empieza a cargar, vamos a ver qué opciones nos muestra en este caso Azure. Y como vemos aquí, tenemos diferentes recursos, ¿no? Máquinas virtuales, web apps, SQL Database, Function, Kbowl, Data Factory, etc. Ok, entonces vamos a ir a Virtual Machine y le vamos a dar clic en Create. Si es que ustedes no encontraran en las primeras opciones la máquina virtual o Virtual Machine, pues aquí en la parte de búsqueda también pueden buscarlo, ¿no? Con su nombre Virtual Machine y les va a llevar al marketplace. En el marketplace ustedes van a encontrar una serie de configuraciones o plantillas ya prediseñadas para que puedan desplegar, preverificadas antes por el portal de Azure. Entonces vamos a ir a la parte de Virtual Machine, le vamos a dar clic en la flechita de crear Virtual Machine y esto nos debe llevar hacia la opción de crear nuestra primera máquina virtual. Para esto, nosotros debemos indicar sobre qué suscripción queremos trabajar nuestra máquina virtual. Yo en este caso tengo dos suscripciones. Voy a utilizar mi segunda suscripción que se llama Visual Studio MSDN. Y aquí vamos a crear un nuevo grupo de recursos, ¿ok? Dentro del programa de certificación ya hemos podido liar cuáles son los conceptos de una suscripción y de un grupo de recursos. Entonces aquí vamos a crear un nuevo grupo de recursos y le vamos a poner LAC 1 a Z900. ¿Ok? Luego que hemos creado este grupo de recursos LAC 1 a Z900, vamos a escribir nuestra máquina virtual. ¿Qué nombre va a llevar nuestra máquina virtual? En este caso le vamos a poner VM y luego LAC 1 a Z900. Sobre qué región vamos a desplegar nuestra máquina virtual. Vamos a buscar una región que tenga zonas de disponibilidad, ¿no? En el capítulo 2 hemos visto cuáles son las regiones y sus zonas de disponibilidad. En este caso vamos a buscar el este 2, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Ok? Este 2 de Estados Unidos. Y aquí vamos a ver que tenemos zonas de disponibilidad. Podemos también trabajar con Virtual Machine Scale Set o Availability Set, ¿no? Todos estos conceptos son parte del segundo módulo, el segundo capítulo del curso de Z900. En este caso vamos a dejarlo con la opción de que no requiera una infraestructura redundante, puesto que solamente estamos haciendo una máquina virtual de ejemplo. En la parte de tipo de seguridad tampoco le vamos a habilitar en este caso la opción de protección para ataques avanzados en máquinas virtuales generación 2. Lo vamos a dejar solamente con una configuración de tipo estándar. Recuerden, este es un laboratorio sencillo y simple, ¿no?
Obviamente ya en un entorno de producción tenemos que evaluar cuáles son las opciones de disponibilidad sobre la cual deberíamos tener nuestra máquina virtual y el tipo de seguridad. A nivel de imágenes vamos a crear nuestra máquina virtual utilizando en este caso SQL Server 2022, por ejemplo, con Windows Server 2022. Lo vamos a hacer a través de una licencia de SQL Developer para no tener costos asociados en este momento de una licencia de SQL Server. Solamente vamos a tener costos asociados a la parte del sistema operativo. Todos estos costos ya están dentro de la facturación por hora de nuestra máquina virtual. ¿Ok? Por el tipo de máquina virtual que hemos generado, vamos a utilizar en este caso una arquitectura de 64 bits. El size de nuestra máquina virtual, vamos a elegir en este caso una máquina virtual que tenga 4 virtual CPUs con 16 GB de memoria RAM, por ejemplo, que es un estándar de 4AS. Y vamos a utilizar un usuario que se va a llamar Azure Admin para poder loguearnos y poder conectarnos a esta máquina virtual. ¿Okay? Existen diferentes formas de poderse conectar a una máquina virtual. Obviamente en un entorno productivo o empresarial necesitaríamos algunos recursos más, como por ejemplo un endpoint para poder cifrar la conexión entre nuestro router de internet con esta máquina virtual y de esa forma evitar que cualquier persona pues, pueda acceder a la misma. Por el momento, como repito, es una demostración sencilla, nos vamos a conectar por el escritorio remoto, ya por el puerto de escritorio remoto que es el 3389, por eso vamos a habilitar ese puerto. Luego que hemos tenido ya esta configuración, podemos aquí verlas, por ejemplo, las configuraciones que quisiéramos tener adicionalmente para la parte de almacenamiento. Toda máquina virtual siempre va a venir inicialmente con dos discos, uno para el sistema operativo y un disco temporal, el cual el disco temporal cada cierto periodo, aproximadamente de una semana, va a limpiar todos los datos que tiene. Pero si quisiéramos agregarle nuevos discos, los podríamos hacer a través de esta opción. Como es una máquina virtual con SQL Server 2022, tiene un disco premium, en este caso en estado sólido, con almacenamiento redundante local, ¿okay? De 127 GB, por ejemplo. Esta es la parte de redes, por ejemplo. Como les decía, ¿no? Si es que queremos ya habilitarlo en un entorno productivo, tenemos que configurar la Virtual Network para poder de esa forma a través de diferentes endpoints poder conectarnos en este caso de una forma un poco más segura hacia la máquina virtual. En este caso lo estamos dejando por defecto. Aquí van a ver, por ejemplo, también opciones de administración ya a través de Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Central ID, ¿no? Si es que necesitan que se haga un apagado automático, por ejemplo, de la máquina virtual, dependiendo de la zona horaria, se puede programar en qué momento se puede apagar esta máquina virtual, ¿no? Y si es que no se necesita que esté 24/7, y se notificaría en ese caso a mi correo electrónico que es asociado a mi cuenta de mi portal de mi suscripción de Azure. ¿Okay? La parte de monitoreo, si es que vamos a generar alertas o diagnósticos o un health check. La parte de opciones avanzadas, si es que vamos a trabajar con algunas extensiones. En este caso, repito, es una máquina virtual totalmente sencilla. Y para la parte de SQL Server, ¿no? Ya tenemos activo el puerto 1433 para poder conectarnos también al SQL Server. Y si queremos ingresar al SQL Server de repente con una autenticación SQL, podemos habilitar aquí el SQL Authentication, ¿no? Y que tenga el mismo usuario y la misma contraseña, por ejemplo, que hemos utilizado para acceder a la máquina virtual.
Esas son las distribuciones de almacenamiento de storage que va a tener la máquina virtual para SQL Server, ¿no? Para la parte de SQL Data va a tener, en este caso, 1 TB de almacenamiento en Premium SSD y 1 TB de almacenamiento para los archivos log también en SSD. La configuración de la instancia por defecto va a aceptar paralelismo. La memoria de SQL Server está configurado con, en este caso, de manera también por defecto de 0 a 2 terabytes. Y el collection por defecto, que es este de aquí. ¿Okay? No tiene en este caso backups automáticos, no tiene parches automatizados. Todo esto lo deberíamos hacer ya nosotros luego de la implementación, ¿no? Con el equipo de administración de base de datos podemos nosotros aquí ya hacer la personalización de esa configuración, ¿no? Aquí se pueden agregar tags también a los recursos y con eso vamos a revisar y crear nuestra máquina virtual en este momento. Vamos a ver si es que todo se ha validado correctamente. Esto no debería generar inconvenientes. Vamos a ver. Nuestro precio por hora es de casi 20 centavos de dólar. ¿No? Ese es un resumen de toda la configuración de nuestra máquina virtual y le vamos a dar clic en crear. En este momento va a empezar el despliegue de nuestro recurso de máquina virtual y cuando nosotros creamos una máquina virtual, en este caso no solamente estamos creando la configuración de un sistema operativo, sino estamos configurando una serie de componentes adicionales que están asociados a esta máquina virtual. El almacenamiento, por ejemplo, los discos están asociados en este caso a la parte, por ejemplo, de los servicios de storage accounts. Dentro de los storage accounts existen diferentes formas de almacenamiento. Una de esas formas de almacenamiento son los append o en este caso el storage append, que vienen a ser los discos virtuales que están provisionados, por ejemplo, para esta máquina virtual. Este tipo de storage, de almacenamiento, tienen una gran velocidad de lectura y escritura, pero obviamente también tienen capacidades limitadas de almacenamiento, ¿no? En algunos casos pueden ser hasta 1 o 2 terabytes de almacenamiento, pero sí te permiten pues estar con una velocidad, repito, bastante avanzada. Aparte del almacenamiento que se integra a través de storage accounts dentro de esa máquina virtual, se van a provisionar servicios de redes, por ejemplo, tanto como la parte de una IP pública para poder conectarnos a través de internet a la máquina virtual. Vamos a poder tener acceso a endpoints, vamos a poder tener acceso a un firewall, que es el que está gestionando cuáles son los puertos por los cuales nosotros podemos acceder a esta máquina virtual, que por el momento lo hemos dejado habilitado con el puerto 3389 para escritorio remoto y el puerto 1433 para SQL Server. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dentro de los recursos tenemos grupos de seguridad de redes, tenemos una IP pública, una dirección de IP pública, tenemos redes virtuales, ¿no? Los discos que se han implementado también. Tenemos las interfaces de redes también que hacen el enmascaramiento de direccionamiento IPs. Si es que luego tenemos que integrar este servicio con otros servicios dentro de la misma solución de Azure o integrarlos de repente a través de una VPN con nuestro data center on-premise. Tenemos la máquina virtual como tal, el schedules, que es para indicar que la máquina virtual se apague en un horario determinado y se notifica nuestro correo electrónico, que lo vimos en la previa visualización de la creación de la máquina virtual. Y en este caso está ya desplegando la parte de la máquina virtual de SQL, en la cual va a estar integrado el sistema operativo, en este caso de Windows Server 2022, más una instancia de SQL Server 2022
con configuración por defecto, como vimos en la previsualización, la configuración mínima de 0, la configuración a nivel de RAM, el valor mínimo es de 0 gigas, el valor de 0 megas, el valor máximo es de aproximadamente 2 terabytes de memoria RAM. Nosotros usualmente, por ejemplo, cuando somos administradores de base de datos en una máquina virtual o en un servidor de SQL Server, tenemos que asignar o configurar o personalizar la memoria máxima. De esa forma vamos a poder optimizar en este caso que el servidor no llegue a un estado de inhibición, o quiere decir que se esté colgando y tengamos que estar reiniciándolo. Ahora, recuerden que una máquina virtual tiene un SLA, ¿no? Que un SLA puede ser el 99.5%, por ejemplo, pero para que eso se pueda preestablecer tenemos que tener en cuenta que es importante también considerar la alta disponibilidad, en este caso a través de zonas de disponibilidad o redundancia entre zonas, por ejemplo, o redundancia geográfica, ya, para que cuando esta máquina virtual entre un periodo de actualización por la parte de Azure, pues no se vea afectado el servicio como tal y todos los procesos sean redirigidos, en este caso, a una segunda máquina virtual que va a ser, en este caso, quien soporte toda esa carga de procesamiento, mientras la primera se va actualizando. Entonces vamos a ir al recurso, por ejemplo. Como ven, en cuestión de minutos hemos podido desplegar toda una máquina virtual bastante potente. Esto no se recomienda, obviamente, en entornos de producción. Podemos usar Bastion, por ejemplo, que es poder conectarnos a la máquina virtual dentro del mismo portal, pero vamos a usar solamente por esta ocasión una conexión de escritorio remoto. Vamos a, en este caso, descargar un archivo RDP, Remote Desktop, ¿no? Protocol, y vamos a poner la clave que utilizamos al momento de configurar la máquina virtual. Le damos clic en sí. Y esa es nuestra máquina virtual con Azure Admin, por ejemplo. Que en este caso tiene Windows Server 2022, por ejemplo. Vamos a darle que sí. Y vamos a ver, por ejemplo, el explorador de archivos, ¿no? Ese es el disco virtual que viene asociado a la máquina virtual, y este disco temporal que es de más o menos unos 30 gigas, 32 gigas, que es para que nosotros podamos almacenar archivos, pero esos archivos cada 7 días se pierden, o sea, se limpia este storage, ¿no? Cada 7 días, y todo lo que esté ahí almacenado se pierde. Tenemos dos discos, cada uno de 1 terabyte, ya, para poder almacenar, por ejemplo, aquí los data files, que son los MDFs y los NDFs, y aquí los LDFs, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos obviamente cada uno de estos discos que ya están aquí están siendo provisionados por una cuenta de almacenamiento, un storage account, y tienen un costo adicional, ¿ok? A la máquina virtual. Luego vamos a ver aquí que tenemos instalado ya el SQL Server 2022. Tenemos también las herramientas o los tools de SQL Server 2022, incluyendo el Management Studio. Si yo voy aquí a las propiedades de la PC, voy a ver que mi máquina virtual es una AMD de 64 bits de procesador, ¿no? Con 2.44 GHz, con 16 GB de memoria RAM. Tengo Windows Server 2022 Data Center.
Si voy al administrador de tareas, por ejemplo, voy a poder ver 4 procesadores virtuales, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver toda la parte de administración de Windows Server, también la van a poder encontrar aquí. Pueden añadir roles, componentes, o removerlos, o añadir herramientas, por ejemplo. ¿Ok? Todo lo que nosotros hacemos en un servidor on-premise está aquí. Algo que podría revisar, por ejemplo, es el formato o la location unique size, por ejemplo, de este servidor. Está alineado a 64 KB, lo cual es correcto. Los discos o storage para SQL Server, el allocation unique size debe estar alineado siempre en 64K. Entonces aquí ya está alineado por defecto, lo cual es genial. Y aquí voy a conectarme de manera opcional, encriptación opcional, a mi servidor o máquina virtual con mi autenticación de Azure. Entonces, como ven aquí, estoy en un SQL Server. Si voy a ver las propiedades, es un SQL Server Edition Developer 2022. ¿No? Como sé que es 2022 porque es SQL Server 16.0, por ejemplo. 16 GB de RAM, 4 procesadores, la ruta por defecto, la memoria por defecto, los procesadores y toda la configuración está hecho por defecto. Entonces, de esa forma puedo trabajar con una máquina virtual en Azure, ¿no? Utilizando simplemente los pasos que hemos visto, y nos piden supervisar el grupo de recursos. Por ejemplo, aquí si voy al overview de la máquina virtual, encuentro aquí el grupo de recursos y aquí están, ¿no? Esa máquina virtual para ser implementada está utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 recursos, ¿no? Dentro de Azure. Una máquina virtual, en este caso, está generando 9 recursos dentro de Azure. Tiene, repito, una dirección pública, una IP pública, tiene grupos de seguridad de red, tiene la red virtual, de interfaz de red y los discos o de almacenamiento. ¿No? Estos discos son parte de storage accounts, ¿okay? O cuentas de almacenamiento. No son servicios directamente de la máquina virtual, no están, digamos, dentro de la máquina virtual, sino son objetos independientes que han sido anexados a la máquina virtual. ¿Okay? Aquí lo puedo ver, como ven es un recurso totalmente independiente, pero que está asociado, en este caso, a la máquina virtual del laboratorio 1 del programa de certificación de AZ900. Entonces, de esta forma, terminamos de ver esta creación de un recurso de Azure. Nuevamente, muchas gracias por ver este video y los esperamos en nuestros diferentes programas de certificación y cursos que venimos desarrollando a través de Aprende Consulting. Muchas gracias.